Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos a los que están aquí en el Auditorio Nacional, el del Museo Nacional de Historia, pero también bienvenidos como a Samuel Brunk, que estamos viendo aquí en pantalla, que están a muchos kilómetros de distancia, pero muy cerquita de nosotros, tanto en proyectos como en manera de pensar y como respondiendo a la convocatoria de presentar este libro. Antes de darles la palabra a los presentadores y yo leer las semblanzas de cada uno, quiero externar una opinión. Le decía yo a Alejandro Rodríguez Mayoral, el autor del libro, que hacía falta publicar un libro completo de la vida cotidiana entre los zapatistas. Ha habido siempre muchas estampas de la vida cotidiana zapatista, normalmente ligadas a otros aspectos políticos, aspectos de índole militar, pero no como tema central cuál fue la vida cotidiana durante 10 años de guerra y cómo se fue recordando y transmitiendo y cerrando la cicatriz, la llaga aquella de la historia de México de la que habló Gastón García Cantú y que reiteró John Womack hace ya medio siglo. Los zapatistas siguen siendo un tema de estudio y siempre hay cosas muy nuevas que decir, y este libro, con sello editorial de la Universidad Metropolitana y Ediciones del Lirio, viene a llenar, creo yo, un hueco muy, muy importante. Y de eso nos van a hablar los siguientes historiadores y especialistas en el zapatismo. Samuel Brunk, bienvenido Samuel. Hace muchos años, 30 años, platicamos aquí en el Castillo de Chapultepec cuando estabas haciendo tus primeros pasos sobre el zapatismo, que han sido muy importantes para todos nosotros. Bienvenido. Edgar Castro Zapata, a quien también hemos tenido la fortuna de conocer durante algunos años y es buen amigo de este Museo Nacional de Historia. Uriel González Hernández, colega, quien trabaja y le da respiros importantes a la Casa de Morelos en Cuautla. A Raúl Hinojosa, mucho gusto Raúl, y por supuesto a Alejandro Rodríguez Mayoral, el autor de este libro. Me voy a permitir leer las semblanzas de cada uno y le daremos la palabra a cada uno de ellos y al final al autor del libro. El doctor Raúl Hinojosa Ojeda es profesor asociado del Departamento de Estudios de Chicanas y Chicanos de la Universidad de California, en Los Ángeles. Nacido en México y criado en Chicago, recibió una licenciatura en Economía, una maestría en Antropología y el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Él es autor de numerosos artículos y libros de economía política sobre las integraciones regionales en diversas partes del mundo, incluyendo el comercio, las inversiones y las relaciones migratorias entre los Estados Unidos, México, América Latina y la región del Pacífico. Es coautor de Latinos in Changing U.S. Economy, Comparative Perspectives on the U.S. Labor Market Since 1939, de Nueva York, en Nueva York se imprimió esto en 1991, y coeditor de Labor Market Interdependence Between the United States and Mexico, de la Universidad de Stanford, 1992. Recientemente ha publicado un libro de economía política sobre las relaciones entre los Estados Unidos de América y en Latinoamérica a finales del siglo XX, incluyendo el impacto de un potencial acuerdo de libre comercio en las Américas. Este libro se llama Convergence and Divergence Between NAFTA, Chile and Mercosur, Overcoming Dilemmas of North and South American Economy Integration. Samuel Brunk. Los intereses del Dr. Brunk en investigación han incluido el México del siglo XX, con especial atención a la Revolución Mexicana y la cultura política, y la historia ambiental algo más profunda de las tierras fronterizas. Ha publicado una biografía de Emiliano Zapata,
Emiliano Zapata, Revolution and Betrayal in Mexico, de la Universidad de Nuevo México en 1995, un volumen coeditado con Ben Fallow titulado Heroes and Hero Cult in Latin America de la Universidad de Texas en 2006, y un libro sobre las memorias de Zapata y los usos políticos a lo largo del siglo XX en torno a Zapata. Se llama The Posthumous Career of Emiliano Zapata, Myth, Memory and Mexico's 20th Century de la Universidad de Texas 2008. Ha publicado artículos en revistas como la Hispanic American Historical Review y la American Historical Review, y su investigación actual gira en torno a la historia ambiental del desierto de Chihuahua, particularmente durante el periodo entre la guerra entre Estados Unidos y México y la Revolución Mexicana. Recibió una beca Fulbright para la investigación en México, un premio a la enseñanza distinguido de la Universidad de Nebraska y otro premio al logro docente sobresaliente de la Facultad de Artes Liberales de UTEP. Es profesor de pregrado y posgrado sobre México moderno, América Latina en general. Ángel Uriel González Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde el 2002 a la fecha trabaja en el Museo Histórico del Oriente de Morelos, Casa de Morelos, de Lina, y actualmente se desempeña como profesionista en gestión del patrimonio cultural. Ha participado en congresos y diplomados, es profesor de las materias de Historia de México, Historia del Estado de Morelos, y participó en el capítulo 12 de Grandeza en México. Actualmente es miembro del comité organizador del Congreso Virtual La Niñez en México, y aunque no está en su semblanza, es el que ahora está encargado de darle vida y oxígeno a el Museo Histórico del Oriente de Morelos, Casa de Morelos. Edgar Castro Zapata es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó estudios en Diplomado de Historia de México por la Academia Mexicana de la Historia, y actualmente es director general del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur, presidente de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución AC, miembro de la Cátedra Emiliano Zapata Salazar de la Universidad Autónoma de Chapingo y en la Universidad del Valle, sede en Buga, Valle de Cauca, en Colombia. Es agregado cultural del Club Los Hijos Ausentes de Cuautla en Los Ángeles y ha sido coautor de los libros La presencia de Emiliano Zapata en Milpalta, en colaboración como compilador de Armando Ruiz en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 2009, a 100 años del Plan de Ayala, en colaboración con Francisco Pineda Gómez, en coediciones ERA y la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución 2013, Rostros Zapatistas, base de datos del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur, en coordinación con el Colegio de México, la ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata en la edición facsimilar para conmemorar el centenario luctuoso del general Zapata Salazar, publicado por la H. Cámara de Diputados en 2018. A 100 años de la iconografía de Emiliano Zapata, en coedición del INERM y la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución en 2019. Pues si no hay más, daríamos la palabra primero al doctor Brunk. Bueno, muchas gracias. Y buenas tardes a todos. ¿Pueden oírme bastante bien? Sí. ¿Sí? Estoy muy contento de tener este libro importante en mano y tener la oportunidad hoy de hablar un poco sobre este proyecto. Muchísimas gracias para la invitación. El doctor Rodríguez Mayoral era mi estudiante doctoral en la Universidad de Texas en El Paso y es el único estudiante mío que ha decidido enfocarse en el zapatismo, lo que da al proyecto un significado muy especial para mí. Recuerdo bien cuando apareció en mi curso sobre el México moderno, vi casi inmediatamente que era un estudiante muy serio y con mucha energía y ambición, y por eso sugerí
para su primera investigación, este tema muy cerca a mí. Este libro, de verdad, desde el primer día en que comencé a explorar hace más que 3 décadas los archivos del zapatismo. En esos archivos yo siempre estaba persiguiendo otros asuntos, la biografía de Zapata y después la memoria de Zapata, pero no pude ignorar la materia rica en cuanto a la experiencia de ser campesina o zapatista o pacífico en el mundo zapatista durante la revolución. Las experiencias de esta sociedad durante algunos de los años más difíciles de la vida nacional de México son los que saltaron de las páginas de los documentos. En particular, revisando la colección de entrevistas zapatistas en el magnífico programa de historia oral del INA, gradualmente entendí que la idea que yo tenía del zapatismo era en gran parte incorrecto o al menos era muy limitada. Mi conocimiento era limitado porque la mayor parte de lo mucho que se ha escrito sobre Zapata y quienes lo siguieron ha enfocado, por supuesto, en el lugar del movimiento dentro de la revolución, sus repercusiones militares, políticas, ideológicas, así como su valor dentro del panorama de la historia mexicana. Pero cuando hablaron los veteranos, no fijaron en la ideología o en el legado del movimiento, sino querían narrar sus cuentos, sus experiencias diarias, los sonidos de la guerra, las dificultades que sufrieron, sus escapes estrechos. Han sido, por supuesto, otros historiadores quienes han tratado tales sujetos. Salvador Rueda, aquí mismo, Felipe Ávila, Laura Espejel, entre otros. Pero este es el primer trabajo con extensión de un libro que busca explorarla en su gran amplitud y complejidad. Ahora entiendo bien que era muy fácil recomendar este tipo de estudio a Alejandro, basado en mis impresiones fugaces de archivo y historia oral, pero era otra cosa enteramente hacer las investigaciones necesarias para un estudio de esta naturaleza. Las experiencias cotidianas de los campesinos de la zona zapatista generalmente entraron al archivo en pequeños y tentadores fragmentos. Es muy difícil seguir la vida de un individuo entre un evento y otro, por ejemplo, y es muy difícil en la mayoría de los casos seguir un evento, un cuento a su fin, o sea, la búsqueda de un medicamento para una niña enferma, un caso de rapto, la necesidad de fuir el hogar familiar o el robo de un animal en que alguien depende para el sustento. Por supuesto, el doctor Rodríguez no pudo resolver estos desafíos en cada caso, no pudo completar cada cuento, pero este libro es testimonio profundo a su intento de hacerlo. Y tal vez el elemento más obvio y impresionante del libro es su investigación en un sinnúmero de archivos y otras colecciones. Hizo investigación profunda en las historias orales del INA y también en las más grandes colecciones del movimiento, los archivos Zapata, Genoveva de la O, en el Archivo Nacional y el archivo de Gerardo Magaña en la Biblioteca Nacional, pero su bibliografía indica además docenas de colecciones
en el DF. Sus investigaciones abarcaron también materia de varios tipos, encontrado en filmotecas, mapotecas, fototecas, hemerotecas. Y también viajó a lo largo de la región zapatista de acuerdo con su meta de explorar el movimiento en su especificidad geográfica, una contribución del libro que es, yo creo, muy importante. Estos viajes incluyeron, por supuesto, visitas a archivos múltiples en los estados de Morelos, Puebla, México y Hidalgo. En sumo, visitó colecciones que ningún especialista de zapatismo, de acuerdo con mi conocimiento, al menos, ha visitado con anterioridad. Había otros desafíos profundos en preparar este libro. Debe de haberse sido muy difícil decidir cuáles fueron las categorías claves de experiencia y después de hacerlo, trazar el cambio sobre tiempo en cuanto a temas como el género, el uso del tiempo libre o el hambre. También era muy ambicioso escribir sobre tantos temas diferentes. Recuerdo bien que había en la defensa de tesis doctoral de Alejandro un profesor quien comentó que cada capítulo, cada tema de la tesis pudiera haber generado un libro en sí mismo. Probablemente el tema que más me ha captado en mis vistas a los documentos era la vida de las mujeres en tiempos de guerra. Y el doctor Rodríguez Mayoral ofrece 2 capítulos que desarrollan importantes percepciones sobre el tema. Uno con enfoque de lleno en las experiencias de mujeres y otro sobre el género. Más central en esta discusión son los variados papeles de las mujeres cuando la revolución las confrontó con el aumento de la violencia y obligó a muchas campesinas de diferentes maneras a salir de los papeles de género heredados por generaciones anteriores y ya fuera simplemente para sobrevivir, para proteger sus hogares y familias o para servir activamente a la causa zapatista. Este tratamiento incluye también una exploración del tema desafiante de la sexualidad, un tema muy difícil de rastrear en el registro histórico y por eso casi completamente nuevo en la historiografía zapatista. Otros temas muy difíciles por falta de fuentes que explora el libro son la vida de los niños y las diversiones. En ambos, el autor arroja luz sobre esfuerzos a mantener, si tan solo por tiempo breve, la vida normal dentro de todos los cambios de la revolución, tema muy importante, pero otra vez no fácil de percibir. Un tema en que no me ha fijado bien, pero que el doctor Rodríguez reconoce y explora con gran habilidad, es la pobreza cada vez más profunda que vino con la revolución, así como la manera en que se manifestó con el hambre e incluso con la incapacidad por momentos de adquirir la ropa necesaria. Aquí seguramente una serie de sujetos y detalles en que ningún historiador previo del mundo zapatista ha gastado mucho tiempo. Pero son aquí revelaciones que nos ofrecen la oportunidad de entender y sentir la revolución más profundamente. Su atención a los enfermos y heridos y a la naturaleza de la atención médica
también nos ofrece la oportunidad de empatizar con las experiencias de estos campesinos. Al fin, es importante reconocer este acercamiento a la vida cotidiana nos ofrece otra interpretación de las relaciones internas del zapatismo. Hemos visto las dinámicas entre zapatistas y pacíficos, cómo desarrollaron sobre el tiempo, y también con las fortunas, sobre los cambios de fortuna de la guerra, y también el problema del bandidaje. En este caso, sí es un asunto sobre que yo he escrito en algo detalle, pero Alejandro, su perspectiva arraigada en la vida cotidiana, nos ofrece una interpretación muy independiente del mío de estas cuestiones muy interesantes. En suma, Alejandro trata con muchos sujetos difíciles, sujetos difíciles, trágicos para los campesinos de quien escribe, pero siempre lo hace con más simpatía y lo hace con una simpatía profunda. Describe las vidas de sus sujetos en el lenguaje evocativo, y en hacerlo nos presenta a través de la vida cotidiana un sentido más profundo de qué de verdad significó ser zapatista, ser campesino en tiempos de guerra en esta región, y cómo la vida cambió y continuó para aquellos que lograron sobrevivir. Gracias otra vez, y mis felicidades a Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Samuel Brunk. Vamos a darle ahora la palabra a Ángel Uriel González Hernández. Muchas gracias, y bueno, agradecer la invitación al doctor Mayoral a presentar su libro. Para mí es un honor estar este día con todos los presentes en la mesa, y bueno, dedicarle a él las siguientes palabras en la presentación de su libro. Y pues, ¿qué es lo cotidiano? Lo cotidiano, lo que diario hacemos, es lo que señala el diccionario de la Real Lengua Española. Y bueno, para comenzar, en relación a su obra, ya ahí, cuando empecé a revisar su libro del doctor Mayoral, me llamó mucho la atención que después de la dedicatoria, los agradecimientos, el prefacio, que exactamente lo realiza el doctor Samuel Brunk, quien nos acompaña desde la distancia de manera virtual, nos desglosa inmediatamente una cronología de acontecimientos que al que no le interesa el tema, ya sea revolución o zapatismo, desde ese momento empieza a atrapar la lectura, ya que lo hace de una manera desmenuzada, diría yo, los acontecimientos previos al alzamiento revolucionario en Morelos, posteriormente los momentos en que se van a ir desarrollando los hechos más icónicos del maderismo, el huertismo, el convencionalismo, el carrancismo, hasta llegar al obregonismo. Y en todos estos momentos va a estar presente el zapatismo. Y bueno, inclusive hasta en los momentos más cotidianos que tenemos hoy día, siempre tenemos presente a la figura del general Emiliano Zapata, o el propio nombre de Revolución Mexicana y los revolucionarios. También quiero comentarles sobre la estructura de esta obra, la cual a lo largo de sus 399 páginas que nos señala el libro, parecieran muchas, pero no se preocupen, yo los invito a que hagan una lectura que desde la introducción, que son 27 páginas,
nos describe de una manera tan amena cómo se va a ir desarrollando todos los temas que va el doctor Mayoral a ir tomando nos lleva de la mano sobre esta lectura. Y bueno, nos comienza a dar luces sobre todo el desarrollo de su escrito, el cual secciona para nuestro buen entender en 7 capítulos y sus conclusiones en cada uno de sus capítulos y en lo general del libro. Aparte de eso, lo innovador, ya lo señalaba hace rato el buen maestro Rueda, su estructura, sus capítulos que toma son innovadores. Ya dejaré a Edgar, a nuestro acompañante a la mesa, que vayan hablando sobre esto, en el cual encontramos también una cantidad innumerable de fuentes que consultó entre archivos, bibliotecas, instituciones, colecciones públicas y privadas, museos, al cual tengo que reprocharle que estuvo en Morelos y no pasó al Museo Casa de Morelos. Pero bueno, ya habrá oportunidad para que vaya. Y estuvo en los estados de México, de Morelos, Hidalgo, lo que actualmente es la Ciudad de México y lo llamábamos antes Distrito Federal. Otra de las consultas que es muy recurrente es el programa de historia oral coordinado por la maestra Alicia Olivera Bonfil, que se dedicó al rescate de testimonios de personas que participaron directamente en el movimiento revolucionario. Allá por los años de 1970, a inicios de 1970 y concluyera a mediados de los años de 1980, y que estuvo apoyado pues no nada más por la maestra Buenfil, sino por investigadores jóvenes como la maestra Laura Espejer López, el antropólogo Carlos Barreto Mar, amigo y jefe del Museo Histórico del Oriente, y bueno, también nuestro anfitrión, maestro y amigo Salvador Rueda. Ahí se hizo una gran colecta de testimonios de los y fuentes zapatistas, ¿no? Y que ahora es muy recurrente que también, si queremos llegar a saber algo sobre el zapatismo, pues le preguntemos al maestro Rueda, ¿no? También aquí presente todos sus libros y sus libros y revistas en los cuales ha expuesto. También los rotativos, como lo indica el maestro Alejandro, las revistas y innumerables citas de diversos libros del estudio del tema de la revolución y el propio zapatismo, como ya lo he señalado, y también señalo a otros personajes, el maestro Francisco Pineda, al doctor Felipe Ávila, entre otros más, el mismo Samuel Brum. Comentarles que en todos los capítulos y su desarrollo nos muestran datos duros y aparte algunos muy curiosos. En el gran desarrollo de acontecimientos de cambio que nosotros le llamamos revolución, y así lo marca nuestra historia. Y bueno, para terminar mi participación, yo quisiera decir que ahora es más el compendio de la literatura sobre el zapatismo y Zapata, y que va a ser indiscutible todos los investigadores que se dedican a esto, no dejar de lado el libro del maestro Alejandro Mayoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Uriel González. Vamos a darle la palabra al maestro Edgar Castro Zapata. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer al director del Museo Nacional de Historia por su invitación, por las facilidades del inmueble histórico. Agradecer también a mi amigo el doctor Alejandro por invitarnos a participar, a presentar su libro, que fue su tesis doctoral en la Universidad del Paso, Texas, y a todos ustedes que están acompañándonos en este marco. Creo que hay que englobar la presentación de dicho libro
titulado La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1919, en el marco de los 103 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Me permití hacer una reflexión sobre el libro, pero también no quiero omitir que a mi amigo Alejandro, que nos conocemos más de una década, él más bien viajó a Morelos, al municipio de Cuautla, y consultó por primera vez el archivo de los veteranos que resguardamos en el instituto allá en Morelos, que afortunadamente hace una década pues no estaba digitalizado, pero ahora gracias al trabajo de digitalización que realizó el Colegio de México pueden consultar los documentos de veteranos en la página zapatavive.colmex.mx. Bueno, el libro del doctor Mayoral está enmarcado desde la historia social y cultural de 1910 a la revuelta de la Revolución hasta 1920. Es rico, aparte del análisis y la redacción que nos atrapa el texto del doctor Mayoral, creo que para nosotros los que estamos interesados en el tema revolucionario y principalmente en el zapatismo, es una fuente de información documental que consultó el doctor desde las fuentes primarias, consultó no solamente los testimonios zapatistas, los aliados villistas, después los maderistas y hasta los contrarios, fue consultar a los huertistas, carrancistas y fuentes extranjeras. Es una visión que tiene el libro un complemento a la extensa historiografía que actualmente tiene los estudios del zapatismo actualmente. Creo que es un libro que faltaba, ese complemento de una visión desde abajo, porque hemos heredado una historia oficial, una historia oficialista, que se han centrado mucho en los personajes principales, ¿no? Y creo que se han omitido las voces de los que hicieron la revolución, ¿no? Yo creo que en el archivo que consultó en Cuautla de los veteranos, que es un complemento del archivo de la Defensa Nacional, de la mayoría que constituyó el Ejército Libertador del Sur eran jóvenes, niños y jóvenes, y el más adulto, bueno, los jefes como el general Zapata, pues eran jóvenes de 30 años, ¿no? Y lo veían como un ejemplo a seguir. Y creo que es el primer trabajo académico con la extensión de un libro que busca explorar completamente en una gran amplitud y complejidad la vida cotidiana campesina en la zona de influencia zapatista: Morelos, Puebla, sur de México, Guerrero. Pero también da voz, entre ellas, a las mujeres y a las viudas, cuando la misma revolución las desafió por el aumento de la violencia y las obligó también a tomar partícipe en la lucha zapatista. También obligó a salir en tomar las armas activamente o pacíficamente a las comunidades surianas. Pero también una parte que me llamó la atención, y se lo he comentado a mi amigo Alejandro, el papel de los niños y jóvenes dentro del Ejército Libertador del Sur. La infancia fue truncada por el torbellino revolucionario y también el esfuerzo en parte por aferrarse a su niñez. Y eso me recordó mucho en este marco conmemorativo del 103 años de la muerte del jefe, me compartieron una anécdota, una hija de veterano llamada Marta
Castillo de Cuautla, una anécdota que también engloba mucho lo que vivió los niños y jóvenes, pero principalmente la visión que tenía el mismo Zapata, ¿no? Y cito a doña Marta Castillo. Hasta el campamento del general Zapata en el estado de Morelos y procedentes del puerto de Acapulco, le llegaron unas comunicaciones del gobierno americano ofreciéndole dinero, pertrechos de guerra y el reconocimiento a su fracción, si obligaba a cambio de ciertas peticiones. A lo que Zapata, señalando a niños jugando en el emblemático cuartel general zapatista, entre ellos estaba su hijo mayor jugando con un grupo de niños, y diciendo el mismo Zapata, señalando a su hijo jugando con un grupo de niños de su edad, manifestando: no quiero comprometer el futuro de estos niños, nomás por pretender orillarme a una asquerosa traición a la patria y al pueblo que hemos jurado defender. Creo que también conforme pasaron los años de la revolución, numerosos niños y jóvenes de temprana edad se convirtieron en zapatistas y englosaron las filas del zapatismo. Su participación obedeció a distintas causas en diferentes tiempos, a las actividades que llevaron a cabo y al entorno que enfrentaron. Aquí se buscó y se busca en este libro la experiencia de los niños zapatistas y pacíficos, y brinda una explicación en torno a la participación olvidada. Se les examina a través del género, así como pretendiendo también la vida dentro de los campamentos zapatistas, pero también el doctor Mayoral les da voz a estos personajes anónimos, manifestando sus sentimientos, sus acciones, sus experiencias en la guerra y en el trabajo dentro de los campamentos zapatistas. También encontramos en el libro la represión de las diferentes fracciones en contra del zapatismo, y entre ellos no estaba excluida la familia del general Zapata, que también fue suprimida. También la incorporación de estos niños y jóvenes fueron acompañando al padre, o si no al hermano mayor, o también buscaron también una forma de venganza en contra de quienes los sometieron durante muchos años, como los hacendados, o por el mismo maltrato de los hacendados. Creo que el libro nos refleja mucho lo que es la esencia de la historia social, la historia desde abajo, y creo que ahí podemos adentrarnos desde los campamentos zapatistas, ver a los citados niños y jóvenes, pero también a las fuentes primarias, que para mí me sorprendió, amigo Alejandro, que entre las fuentes también podemos reconstruir otra biografía del mismo Zapata, ¿no? A mí me impresionó mucho porque en la historia oficial siempre dicen: se casó Zapata en Ayala en 1911 con Josefa Espejo. Pero aquí nuestro amigo encontró una fuente riquísima, me impactó, que se casó antes en el Zócalo de Cuautla, en la parroquia de Santo Domingo. Entonces, son fuentes hemerográficas de historia oral que podemos reconstruir desde, como decía el doctor Francisco Pineda, en su gran legado historiográfico de su historia que nos ha legado,
que hay que ver y rescatar y valorar la historia del zapatismo, pero desde los zapatistas, porque siempre nos han manifestado, difundido la historia de los campesinos, pero con fuentes de las fracciones contrarias. Pero aquí el aporte del doctor Rodríguez Mayoral es saber más hacia la trascendencia que tuvieron los zapatistas en las comunidades. Bueno, yo diría pues muchas felicidades, y yo creo que sería una de más de tantas presentaciones que seguro vas a presentar, Alejandro, y te esperamos en Morelos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar Castro Zapata. Damos ahora la palabra al doctor Raúl Hinojosa Ojeda, que estoy seguro nos va a dar una perspectiva distinta, menos cargada de visiones mexicanas y mucho más cargada hacia las lecturas que en los Estados Unidos y en otras partes se hacen sobre Zapata, la vida cotidiana, el zapatismo y el movimiento zapatista. Doctor. Muchísimas gracias y gracias por las introducciones, aunque eso fue hace 30 años, esa biografía la tenemos que actualizar. Yo soy profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, ¿qué tiene que ver Los Ángeles con Morelos? Todo. Yo diré que para entender el impacto que tuvo esta generación, hay que ver lo que está pasando globalmente. Zapata es reconocido al mundo entero. ¿Por qué? Bueno, me encantó este libro. Realmente se lo voy a regalar a mi mamá que está ahí, porque le encanta leer artículos así. Pero esto te da realmente una vista a lo que era las vidas cotidianas, como dice, pero en unas cosas muy, muy interesantes. El tema de género, el tema de familias, el tema de homosexualidad, de transexualidad, todos temas muy modernos, pero ¿sabes qué? Ahí estaban, pero no siempre estaban en la historia bien representados. Entonces yo me empecé leyendo, pensando, conociendo a Alejandro y obviamente mi gran amigo Edgar, que esto me habla de un eco, un fuerte eco, todas estas vidas de esta generación, de las generaciones de los gente de Morelos que yo conozco en California, y que hoy en día, y yo quiero replantear una serie de ecos. No estoy diciendo que es igual. Obviamente la manera como reaccionó esa generación es muy importante. Pero en cierta medida tenemos una vista, ahí está Emiliano Zapata, ¡ay! Un superhéroe, no es Marvel Comics, ¿no? Cosa de otro mundo. No, era gente que les tocó hacer historia, pero les tocó hacer historia con miles de años de historia, de valores, de maneras de trabajar, de luchar, que les tocó abrirlas para entonces sacar esas armas en ese momento. En muchas maneras el eco es lo igual. Hoy tenemos otras generaciones que están luchando, están haciendo otras luchas, pero que en vez de despojado, soy pocho, of course, pero el despoje de sus tierras no eran para irse a los montes de Morelos, era ir a los montes de California, de Carolina del Norte ahora, ¿ok? Pero quiero hablar de estos ecos y por qué hoy, el 1 de mayo, va a haber unas marchas masivas en Estados Unidos. Principalmente, a diferencia de aquí, va a estar Emiliano Zapata como el primer foto que tú ves en esas marchas. ¿Por qué? Bueno, rápidamente. A mí, yo tuve el privilegio de estudiar con Frederick Katz en la Universidad de Chicago, entonces era todo estas visiones, porque lo que vemos, primero de todo, el tamaño de deslocamiento que hubo. En tus libros hablas de unas 50,000 personas dentro de un contexto de a lo mejor unos 180,000 personas en Morelos en esa época.
Pues sabes que la proporción más o menos de gente que se ha salido ahora en el estado de Morelos, si sumas la gente que se salió y que los hijos ahora viven en Estados Unidos, más o menos. Inclusive tengo datos, fotos, mapas de dónde están los zapatistas de hoy. Están por todos lados, ¿no? Y están en lucha en unas cosas por razones muy similares. En esa época fue el capitalismo imperialista que se aceleró en los 30, 40 años antes de la revolución, que estaban ligados por los ingenios y el ferrocarril para la exportación. Entonces, bien claro, y que realmente se despojó la tierra de la gente y no les tenían opciones. La gente se rebela porque no había opciones y les iban ahora sí, no era nada más la hacienda del hospital, ¿no? Que era lo que detonó la lucha, pero no, era que era ya generalizado este tipo de falta de opciones, de oportunidades. Eso es mucho de lo que ves también hoy en día, por qué se van la gente. Pero y hoy en día se siguen yendo por problemas de minería, de oro, de plantas de hidroeléctrica. Hay una serie de dinámicas dentro del mismo Morelos y el desarrollo del capitalismo que aunque hay ejidos, etcétera, todavía no han podido transformar para que esa economía, ese capitalismo dé opciones para la gente. Pero hay muchos otros así ecos que por todo tu libro y nada más déjame hablar de algunos. Obviamente estamos hablando de migraciones de campo a ciudades. Se iban la gente del campo, se concentraban en las ciudades y lo otro es, y ahí encontraron mucho odio, ¿no? Aquí estaba hablando con mi mamá de mi abuelita que me contaba de que ellos vivían en Azcapotzalco en una época y que los carrancistas tomaron la casa donde vivieron ellos y les dijeron, oye, saben, vienen los zapatistas, te tienes que salir, porque tenían 4 hijas de jovencitas y se fueron a vivir a la colonia Roma, y ahí llegaron los zapatistas y se quedaron en esa casa y después de eso llegaron los carrancistas después. Pero ves todas estas imágenes que tú hablas muy preciosamente del odio de los bandidos zapatistas, este concepto. Pues sabes que eso es lo que se vive también en Estados Unidos. El odio trumpista en contra del inmigrante es esta imagen de los horribles que dijo Trump cuando empieza su carrera para la presidencia. Son bola de bandidos, ultrajantes, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de confrontación, ¿no? Y de la sociedad a lo que está pasando hoy en día. El otro, después iban a hacer peleas, pero se descansaban en las casas, que era fantástico, porque es así muchos cartas y muchos relatos de cómo se vivía la gente. Estaban en guerra. Las mujeres, muchos de ellos se fueron. No quiero hablar un poquito de las mujeres, pero muy interesantemente eran no nada más los luchadores hombres, eran las luchadoras mujeres y muchas de ellas que se convirtieron hasta generalas y coronelas, ¿no? Muy interesantes. Déjame también hablar un poco, porque este tema de género y de mujeres lo tratan muy bien el libro. Creo que, de veras, creo que es un trabajo en ese sentido feminista. Cualquier trabajo que hoy no es feminista, pues no sirve, ¿no? Porque tenemos que tener estas conciencias, ¿no? Pero hablando de una renegociación de género, ¿qué quería hacer el poder de género? Todos esos espacios se abrieron rápidamente durante la revolución. No nada más las imágenes que se manejaban, ¿no? Y desde la ropa, que se empieza a usar la ropa de charro. Ahí nos vemos a Emiliano Zapata con su charro. Bueno, ves los zoot suits en Estados Unidos y mucho de eso, esa nueva ropa es como tú dices aquí, de coraje, rudeza, valentina, ¿no? Etcétera. Entonces,
¿Cómo cambia la cultura y especialmente cultura con respecto a estos temas de género y familia? El cambio en los matrimonios, ¿no? Lo que eran unos matrimonios y familias muy tradicionales, se rompen muchos de estos esquemas, ¿no? Con las mujeres teniendo armas y sabiendo cómo luchar y participando en eso, pero que también, pues francamente, se abrió todo un nuevo periodo de noviazgos, amores apasionantes y hasta homosexuales aparentemente, que también ves en Estados Unidos y las migraciones. Las migraciones también rompen los esquemas de género y de familias. El papel de las mujeres, fascinante como lo manejan. No nada más cómo contribuyen a la revolución en una serie de nuevas maneras, cómo van adelante las mujeres y no nada más luchando, pero perseguidas, inspeccionadas, maltratadas, encarceladas, matadas por las autoridades. Muy fascinante cómo se maneja te felicito en eso. La muerte de sus hijos y cómo se trata, que hoy en día el rompimiento de las familias que vemos en la frontera y las viudas y las desamparadas, ¿no? Cómo fueron robadas, ultrajadas, etc. No, que de nuevo para mí se ve muy similar de lo que sufre la gente cruzando y es parte de la lucha. Algo muy interesante, también empieza dentro del zapatismo, este concepto, había muchas cartas que mandaban las mujeres a Zapata, ¿no? Mismo, a él. A ver, ayúdame, mi esposo, mis hijos ya muertos, ¿okay? ¿Qué voy a hacer? No, y él en la convención, ¿no? Que era la autoridad, dice, no, aquí tenemos que empezar a hacer algo. Y crearon un fondo mutualista, cosa muy similar que ves de inmediato en las organizaciones migrantes en Estados Unidos. No, nadie más nos va a apoyar, nosotros nos tenemos que apoyar nosotros mismos. No en la forma tradicional de las comunidades, que había manera de ayudar, pero ahora sí en términos de una nueva formación de capital social, de organización social. Como digo, las organizaciones mutualistas en Estados Unidos, pero este eco que empieza con el mismo organización zapatista y cómo ellos como gobernando empiezan a plantear estas cosas. Finalmente el tema de juventud que estaba diciendo Edgar, muy interesante, los jóvenes participan, los jóvenes tienen que participar, las familias se movilizan. Hoy en día lo que vas a ver el domingo es marcha de los DACA, de los jóvenes que los trajeron de indocumentados allá y están enfrente de la pie de lucha de sus familiares. Y no me sorprende de nada. Hay muchos datos históricos de que la segunda generación, los hijos de migrantes, la segunda generación es una gran transformación que se da a toda la sociedad. Bueno, finalmente, este concepto de Zapata vive. Pero Zapata vive sin fronteras. El por qué es esto. Yo te voy a decir, mi primer evento político que hice de muy joven en la ciudad de Chicago, estaba viviendo ahí, era inclusive el 10 de abril. Y empieza una jornada del 10 de abril al 5 de mayo, ¿no? ¿Por qué estas fechas tan importantes para los migrantes allá? No, aquí ni se da cuenta uno. 5 de mayo aquí van a Taco Bell para comprar algo, ¿no? Mira, no tiene nada que ver. Pero allá se inició el 5 de mayo en Los Ángeles. La celebración de la batalla de Puebla se arma como ese festival de consumo de hoy. Tiene sus orígenes en Los Ángeles 1963. Como en plena guerra civil, los mexicanos allá toman una nueva forma de nacionalismo para luchar allá en ese momento, para luchar con Juárez en contra de los españoles, a favor de Lincoln, que estaba haciendo una transformación racial en Estados Unidos. Son ese tipo de visión que también tenemos que entender el porqué el 10 de abril.
Juan Gómez Quiñones, que acaba de morir, el decano de historiadores chicanos allá, escribió un artículo muy interesante acerca de por qué la Revolución Mexicana tiene tanta importancia dentro del movimiento chicano, ¿no? Y habla específicamente de Zapata como lo único auténtico que se mantiene, especialmente en las luchas chicanas. Porque en cierta medida el legado zapatista refleja esta necesidad de luchar en formas muy básicas, de derechos muy básicos, de raíces campesinas, que son los migrantes allá también, que son despojados de sus tierras y que no paran la lucha. La lucha sigue allá. Allá no hay derecho pleno del inmigrante, ¿okay? Por eso tienen que luchar, ¿no? Y que, de nuevo, no pueden rendirse y vivir en rodillas. Finalmente, hay este proyecto de sociedad civil, okay, que, insisto, es muy interesante. Hay que entender un poco más de eso, cómo empieza bueno, obviamente el plan de Ayala. La razón por qué Zapata también tiene esa visión es que mucho más allá de Pancho Villa, que ahí lo tenemos a un lado, a Zapata era una visión analíticamente mucho más desarrollada, pero al mismo tiempo mucho más basada en una realidad muy clara que se podía entender. Y hoy se dio una visión alternativa de sociedad y de sociedad civil y las bases de eso. Y yo creo que hoy en día estamos viendo, les invito a que vean a las organizaciones como los Hijos Ausentes de Cuautla, que son un grupo, ¿dónde? En Orange County, tú los conoces muy bien. Ellos son los que siguen en estas luchas y son la gente que está haciendo puente con luchas de sociedad civil en Oaxaca. Aquí tenemos a la doctora Isabel Cruz Hernández, que dirige una organización de sociedad civil de sistemas microbancos financieros indígenas rurales, con su apoyo de los migrantes del otro lado de la frontera. Entonces sí, definitivamente Zapata vive, pero sin fronteras. Gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Hinojosa. Ahora le vamos a dar la palabra al autor, Alejandro Rodríguez Mayoral. Él es doctor en Historia por la Universidad de Texas, en El Paso. El doctor Rodríguez Mayoral vive en Colima y ha publicado en revistas académicas de México, Argentina y los Estados Unidos, entre las que figura Espiral, Letras Históricas, Signos Históricos, Revista de Historia Hispanoamericana y Revista Eléctrica de Fuentes y Archivos. Ha trabajado en la docencia y ha realizado diversas presentaciones de libros y ponencias en instituciones nacionales. También ha dado asesorías en proyectos fílmicos. Hoy nos presenta su libro La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920. Estamos en un periodo que es el final del porfirismo y los inicios del zapatismo sin Zapata. Es decir, cómo la gente vive los dos periodos. Este libro, creo, es un estudio que va mucho más a lo que hemos hecho otros autores. Es un punto clave en el conocimiento de la guerra y de los efectos de la guerra, del valor y de la valentía de la gente que vivió esta guerra y en particular de los zapatistas. Tiene la palabra el doctor Rodríguez Mayoral. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Estoy muy emocionado. Siempre que hay una presentación de libro me pasa exactamente lo mismo, el mismo sentimiento. Es muy emocional esto, escuchar muchas historias, mucho análisis, mucha contribución, que al final de cuentas digo, bueno, entonces, ¿qué voy a decir? ¿No? Eso siempre pasa, pero lo digo en el sentido anímico y en el buen sentido,
porque me da mucho gusto a todos los que asistieron y a todos los que están siguiendo esta transmisión por internet, que se den cuenta del tipo de historia, el tipo de narrativa que se está construyendo, ¿no? Que cada vez nos interesamos más en la parte social. Este libro que está aquí, del cual agradezco mucho al Museo Nacional de Historia que nos haya invitado para presentarlo aquí, a los ponentes, al director también del castillo, del museo. Les agradezco mucho todo lo que han dicho. Y lo que les quería comentar, que son historias de carne, de gente de carne y hueso, así como ustedes, así como yo, ¿no? Aquí les transmito ideas de qué fue lo que sintieron, vivieron, temieron, sufrieron, ¿no? Todos esos pensamientos, sentimientos aquí están en historias. Es una pedacera de historia que he tratado, creo, con éxito, rescatar para todos ustedes, ¿no? Es un libro en donde bien es cierto, y lo comentó el profesor Sam Bronk, y que tuvimos el gusto de escucharlo, ¿no? Un libro que empieza como un documento de investigación y que fue tomando poco a poco forma para construirse o cimentarse en una disertación y finalmente tras un manuscrito y ser aceptado y se convierte en este producto. Por lo tanto, también hago otro agradecimiento a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana y Ediciones Lirio, que autorizaron esta publicación y que estas historias se hagan conocidas para todos. Aquí voy a hacer algunos señalamientos muy breves, algunas reflexiones, porque muchas de las cosas que considero interesantes ya se comentaron. Aquí hablo de los zapatistas, de la vida cotidiana de los zapatistas durante la década de la Revolución, pero principalmente enfoco en lo que es Morelos, el Estado de México y parte del sur del Distrito Federal. Y también, por su naturaleza, abordo algunas historias que tienen que ver con Guerrero y con Puebla, porque son muy ilustrativas, ¿no? Y porque también tenemos que entender a la misma revolución, porque yo considero que este libro es la esencia misma de la revolución, porque nos está hablando de cómo la gente vivía, ¿no? Que es parte de la preocupación que yo tengo. Entonces, tenemos que verlo como unos territorios en donde hay mucho cruce, mucho movimiento, ¿no? De gente, de ideas, las migraciones que ya nos hablaba hace unos instantes el doctor, aquí el profesor de la Universidad de California, el profesor Hinojosa, es parte de esta dinámica que se está construyendo desde el pasado, y esto es lo rico, poder ver esa vida cotidiana, entender cómo esa década tuvo cambios, tuvo continuidades, cómo estas gentes que vivieron no solamente zapatistas, también pacíficas, no solamente zapatistas, también de otras corrientes, ¿no? Como ya lo había mencionado aquí Edgar, maderistas, carrancistas, que dan su propia visión, que uno las rescata, las comprende y trata de argumentar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Esa es la idea. También les quiero comentar que yo considero, como parte de esta contribución, es que la vida cotidiana, esa que nos permite ver cuáles son las diferencias, los cambios paulatinos, se va siguiendo, por sí misma ya es una contribución, porque en los estudios del zapatismo han abarcado otros temas, ideológicos, biográficos, políticos. Entonces, esta vida me parece que viene a nutrir y a explicar e incluso a interpretar y abrir caminos a que se sigan
haciendo investigaciones en esta línea. Hay mucho que decir sobre vida cotidiana, pero a través de la vida cotidiana podemos entender realmente cómo fue la guerra, ¿verdad? La gente se iba, hubo gente que perdió todo. Todo. Perdió dinero, perdió casa, perdió ganado, propiedades, e incluso hasta perdió la vida. Obviamente la familia también. Entonces no solamente perdieron los pobres, se dice que en la guerra siempre los que salen perdiendo son los pobres, ¿no? Pero también perdieron los ricos, todo el mundo perdió en la revolución, y aquí lo podemos ver a través de muchas historias que les cuento. Una cosa más que también me parece importante es la contribución que tiene este libro a todas esas historias de los niños, ¿no? Que ya comentaron aquí, pero es muy difícil, sobre todo ver las cuestiones, ver la presencia, las cuestiones de los niños, obviamente ver la presencia de estos, ver la participación de ellos, muy difícilmente dejaron testimonios. Muchos de ellos no hablaban español, muchos de ellos no sabían leer, muchos de ellos no sabían escribir. Los testimonios de ellos los conocemos a partir de veteranos, ¿no? A los veteranos zapatistas a los cuales les hicieron entrevistas, o veteranos de la revolución, o incluso entrevistas que se realizaron durante la época de la revolución, comisionados, periodistas que seguían al tanto qué era lo que estaba pasando con el general Zapata, con los revolucionarios, ¿no? Era como la cosa caliente, el pan caliente de lo que la sociedad se tenía que ser sabedora, ¿no? Era un mundo entre lo rural y lo urbano, ¿no? Esa dinámica con la que uno está jugando y tiene que ser entendido. Entonces yo considero que sí es una contribución bastante valiosa, la de los niños, la del tiempo libre, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, es una historia de cómo vivían, ¿no? Cómo vivían estas gentes, por qué se involucraron en el movimiento, pero también explicarla no solamente a partir de la guerra, de los eventos bélicos y todo lo que conlleva, sino también la época de paz. No siempre hubo balazos, ¿verdad? También había diversiones, y en el campo nosotros sabemos y conocemos que la gente también se divierte, ¿no? Jaripeos, claro. Todo este periodo de violencia, de balazos, de desorden, de caos, tuvo sus consecuencias y aminoraron todas estas diversiones. Muchas veces se prohibieron, pero al fin de cuentas nadie la tuvo segura, ¿no? También puedo decir, como uno de los principales argumentos de este libro, es que la vida fue desigual. Al menos en los territorios que aquí examino, la gente no vivió igual. Cosa tan sencilla, no podemos mencionar a un zapatista que vivió en Morelos, en donde sufrió balaceras, represiones, incendios, saqueos, represiones, a algún otro individuo que pudo haber estado en algún pueblo del Estado de México o de Tlalpan, en donde las condiciones venían siendo distintas. Algunos puntos eran puntos a atacar, otros puntos eran lugares de tránsito, ¿no? Y así también, bajo esta óptica y bajo esta quisquillosa manera de entender la historia analítica posible, tendríamos que entrarle a mirar a este libro. Yo les agradezco su presencia, no me queda más que decir. Espero que lean el libro y que sepan cuál es mi postura, que sepan que pues aquí está un historiador que le apasiona lo que hace. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Ya está hecha la invitación, aquí está el libro, hay que leerlo. Ya sabemos lo que han visto, las perspectivas de los distintos lectores, ya hemos visto cuál es el propósito del autor. No me queda más que darles las gracias a todos ustedes, darles las gracias a Samuel Brunk, a Edgar Castro, a Uriel González Hernández, al doctor Raúl Hinojosa,
a don Alejandro Rodríguez Mayoral por esta presentación y les doy las gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. A veces lo último puede ser lo primero y lo más interesante. El libro lo pueden adquirir en la UAM. Pueden hacerlo de manera física o de manera electrónica o también de ediciones de Lirio. Por ahí me parece que también El Sótano está vendiéndolo. Muchas gracias. Gobierno de México.